Tras casi una hora de caminar, finalmente llegué a casa. No me sentía con ánimos de discutir el por qué estaba llegando a las 9 de la noche, así que decidí que, sin importar lo que me dijera mi padre, yo entraría y caminaría directo a mi habitación, sin mediar palabra. Sabía que eso lo haría enfadar y que me lanzaría cosas, pero me sentía demasiado agotado de la existencia como para preocuparme siquiera por eso. Abrí la puerta, y él se giró hacia donde estaba, seguramente para lanzarme su peor mirada de odio. Y así lo hizo. Se levantó, y se movió con una sorprendente agilidad, considerando su condición física, y se disponía a tomarme por el cuello y empotrarme contra la pared, para gritarme tanta estupidez como pudiera ocurrírsele a su pequeñísima mente. Falló por centímetros al estirar su fofo brazo, pues me moví apenas lo suficiente para que no pudiera ni tocarme. Eso lo enfureció, cegando la poca consciencia que tenía, haciendo que soltase golpes en un loco frenesí asesino. O lo que él consideraba un frenesí asesino, pues solía golpear fuerte, pero con la parte blanda del puño. No había recapacitado en ello, pero ahora que lo hacía, me daba cuenta que probablemente por eso no me preocupaba el hecho de que me golpeara. Sin embargo, eso no hacía que me gustara. Si algo heredé de él, fue su fuerza, y su ira. Esta vez no lo iba a soportar. Iracundo, estiré mi brazo hacia su gordo cuello y me disponía a tirarlo al suelo, lastimando su tráquea. En vez de eso, lo levanté en el aire con una sola mano, como si no pesara más que una pluma. Mi ira también me enceguecía, por lo que en lugar de bajarlo, sintiéndome extraño de poseer tal fuerza, lo golpeé con la mano libre. Pude escuchar cómo se quebraban algunos huesos de su cara, mientras descargaba mi furia sobre él, en un solo puñetazo. Me satisfizo el ver cómo su ira se transformaba en terror, mientras me acercaba con paso firme hacia donde estaba tendido. No podía pensar claramente, solo podía pensar en la ira y el odio acumulado a lo largo de los años, y en cómo me iba a vengar en ese mismo momento. Me agaché sobre él, tal como solía hacer conmigo, y levanté en alto mi puño derecho, dispuesto a cargar nuevamente contra él. Pero algo me hizo detenerme. Algo me obligó a detenerme. ¿Seguro que no hay nada que quieras hacer antes?, me preguntó Kelpie. Maldito seas, Kelpie. Sí que había algo que quería hacer antes, pero sentía aún más deseos de embarrar sus sesos en la alfombra. Sin embargo, me detuve y me levanté de sobre de él. Tras tomarme unos segundos para respirar y serenarme, lo miré directamente a los ojos. Ese bastardo tenía respuestas a mis preguntas, y las iba a responder en ese mismo instante. Mamá. Dime cómo murió. Y dime por qué no me dejaste ir a su funeral. El pobre idiota frunció el ceño, desconcertado. Pero debo admitir que, en su lugar, yo me sentiría igual de extrañado. Tu madre murió en un accidente de auto. Pero eso ya lo sabías. Dame detalles. Le grité, sintiendo que la ira comenzaba a volver. Pero tenía que serenarme, necesitaba esas respuestas. Sus frenos fallaron y se estrelló contra un auto que estaba aparcado en la calle que iba. Dijo, tras tragar saliva y poniéndose pálido. Ese día había llovido y eso hizo que el auto se descontrolara aún más. Tras decir eso, susurró algo que no alcancé a entender. Hice amago de patearlo y entendió perfectamente lo que quería que hiciera. Dije que la zorra se lo tenía merecido. Dijo en respuesta. Un segundo después, estaba pateando su rostro de manera frenética, sacándole varios dientes en el proceso. Y sangre. Mucha sangre. Seguí hasta que me cansé, lo que no sucedió en bastantes minutos. Aunque se sintieron como horas. Su rostro ahora era una plasta amorfa de color rojo, pero seguía vivo. Podía escuchar su respiración. Entrecortada, pero aún respiraba. No estoy seguro de por qué, pero fui por el botiquín al piso de arriba y comencé a curarlo tanto como pude. Sé que no soy un animal, pero el pobre imbécil se lo tenía merecido. Tardó varias horas en despertar, y yo estaba ahí, esperando a que lo hiciera. Había jalado una silla hacia donde estaba tirado, y me senté a observarlo. Durante ese tiempo, me había puesto a reflexionar acerca de lo que había pasado a lo largo del día. Solo logré deprimirme, odiarme a mí mismo y sentir miedo. Miedo de todo lo que soy capaz cuando siento ira. Y me sentía aún peor porque eso era una prueba irrefutable de que esa bolsa de carne en el suelo era mi padre. ¿Desde cuándo eres tan fuerte?, me preguntó. Le costaba hablar. Sonreí. E inmediatamente me sentí mal por ello.
¿Por qué dijiste tal estupidez? Le respondí, ignorando su pregunta. Porque es la verdad, me respondió. Cuando comencé a levantarme para patearlo de nuevo, trató de cubrirse para detener los golpes. Pero me detuve. O casi lo hice. Lo pateé en el costado, esperando haberle roto un par de costillas. Habla, imbécil. Esa zorra se acostaba con todo lo que se movía, me respondió con dificultad. Yo mismo me aseguré de que los frenos fallaran ese día. Deja de mentir. Grité, mientras comenzaba a pisotear su ingle. Apuesto a que eras tú quien se acostaba con otras. Me detuve y le permití recuperar la compostura, y yo hice lo propio. Pequeño bastardo imbécil hijo de puta, me dijo cuando pudo hablar de nuevo. Esa zorra sabía muy bien cómo manipularte. Y tú nunca te diste cuenta. No eres más que un estúpido que fue manipulado por su propia madre. Yo nunca quise eso para ti, y por eso fui más que estricto contigo. Quería que te hicieras duro. Y lo eres ahora. Pero sigues siendo un estúpido. ¿Ahora qué? ¿Vas a golpearme de nuevo? Adelante. No te tengo miedo. Ya estaba harto. Esta vez lo iba a matar. Detente. Maldito seas, Kelpie. ¿Qué mierda quieres ahora? Está diciendo la verdad. Y sé que no me crees, pero es cierto. Me decidí a ignorarlo, pero era persistente. Era como si hubiera poseído mi cuerpo, pues me movía en contra de mi voluntad. Me hizo sentarme y decirle a mi padre que me hablara más de ello. Y no solo eso. Me obligó a hacerlo en un tono apacible y consolador. Esos fueron los peores 60 minutos de mi vida. Tuve que escuchar cómo hablaba de mi madre. De cómo un día llegó a casa y la encontró con el herrero de la cuadra, en la cama, montándolo como si le fuera la vida en ello. Tuve que escuchar el relato de cómo comenzó a supervisar sus sistemas de mensajería instantánea, y descubrió que no solo era con él, sino con todos sus conocidos hombres. En ese momento, recordé la ola de asesinatos que había arrasado la ciudad. Nunca había caído en la cuenta de que todos los que habían asesinado eran los amigos de mi madre, y el primer cuerpo que encontraron fue el del herrero, y un nuevo cadáver había aparecido cada semana. Durante 30 semanas. También recordé que mi madre lloraba como nunca, y mi padre la golpeaba hasta el cansancio. Incluso más. Y el día en que se fue. Ese día, mi padre no le gritó. No la golpeó. Solo la dejó irse. Y ahora conocía el motivo. Con todo el dolor de mi corazón, comprendí que mi madre era una zorra. Y que si hubiera estado en el lugar de mi padre, ella habría muerto muchísimo antes. Junto con todos esos hijos de puta. No espero que me entiendas, pues eres demasiado imbécil, comenzó a decir. Pero puedo asegurarte que solo te he dicho la verdad y... Cállate, lo interrumpí, tajante. Te creo. Bien, dijo Kelpie en mi mente. Cállate tú también, pensé. Así que eso fue lo que pasó. ¿Y por qué mierda nunca me lo dijiste? Le pregunté. Eres demasiado débil. Demasiado blando. O al menos lo eras, hasta hoy. No sé qué carajo te haya pasado, pero finalmente sacó a relucir lo que realmente eres. Un hombre justo e inteligente, hijo. Hijo. Ese bastardo nunca me había llamado así. Siempre había soñado en que sería agradable que sucediera. Pero cuando realmente sucedió, me sentí asqueado. La semilla del mal había sido plantada en mí desde el día en que nací, y el momento en que germinó fue justo hoy. En el peor de los días. En el momento en que finalmente me quebré. De manera inconsciente, casi en un trance, me puse de pie, me acerqué a él lentamente y pisoteé su cara hasta que no quedó nada más que un amasijo de carne, hueso, y materia cerebral esparcida por el suelo. Estaba consciente de lo que estaba sucediendo, y no quería detenerlo. Era como si estuviera dentro del cuerpo de alguien más, viendo lo que hacía. Y supe que esta vez no era Kelpie el responsable. Era esa semilla del mal.